buscando la gloria de Dios. Amén. Pero por lo pronto hoy tenemos un misionero. Denle un aplauso al Señor. Profetiza, iglesia. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? No les oigo. Profetiza. ¿Qué tenemos hoy en esta noche? Un misionero. Así que con nosotros el Señor, y darle el Señor, viene nuestro hermano Andrés Murieta. Denle un aplauso al Señor. Dios te bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermanos. Tal vez no se le haga mucha gracia, ¿verdad? Pero así es, ¿verdad? Dios ha tenido misericordia de mí, ¿verdad? Y el día de hoy, ¿verdad? Vamos a entrar en un mensaje que usted ya lo ha escuchado muchas veces, y yo también, ¿verdad? Pero cada vez que lo escucho me trae una grande bendición, y tal vez nosotros nos vayamos a identificar esta noche con el primer personaje, y tal vez no lo vayamos a identificar mucho con el segundo personaje, ¿verdad? Pero la predicación va a ser de eso, ¿verdad? Entonces, antes de nada, vamos a leer la palabra y vamos a hacer una oración, y que sea Dios el que dirija mi voz, mi palabra, ¿verdad? Y sé que a veces uno pone mucha esperanza en el hombre, ¿verdad? Y creo que no es malo eso, ¿verdad? Pero a la vez, en los tiempos pasados, ¿verdad? Cuando el profeta Samuel se presentaba ante unas gentes, la gente temblaba, ¿verdad? Le daba temor a qué iba ese profeta ahí, ¿verdad? Y en una ocasión, cuando fue a ungir al rey David, el propio Isaí le dijo: ¿tu visita es de paz o de qué es? ¿Verdad? Le temblaban los pies, ¿verdad? Porque sabían que el profeta no iba a jugar. El profeta iba a dar una profecía, y esa profecía se iba a cumplir, ¿verdad? Porque era un profeta de Dios, porque Dios le había hablado que diera esa profecía, ¿verdad? A veces nosotros nos dejamos emocionar mucho por los nombres, ¿verdad? Y qué bueno que Dios usa a cada persona conforme a su misericordia. Y yo de ninguna manera me comparo con ninguno de ellas, pero también he sido lavado con la sangre del Cordero, ¿verdad? Y eso me da una potestad, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo de pie y vamos a buscar en San Lucas 15, ¿verdad? Y deje su Biblia abierta, porque tal vez vamos a ir y venir, ¿verdad? En los versículos, ¿verdad? Y vamos a empezar en el versículo 26. Es una parábola que usted la conoce mejor que yo, ¿verdad? Pero no vamos a hablar del primer personaje mucho, sino que lo vamos a tomar nada más como una referencia, ¿verdad? Entonces póngase de pie, por favor, por reverencia a la palabra del Señor, no por reverencia a mí, ¿verdad? Sino a la palabra del Señor, ¿verdad? San Lucas capítulo 15, versículo 26, y nada más vamos a leer hasta 28, y luego ya iremos y regresaremos y vendremos, ¿verdad? Entonces yo les indicaré con la ayuda del Señor. ¿Todos lo tenemos? Amén. Y dice así: en el nombre del Padre, en el nombre de su Hijo, de su Santo Espíritu, y su palabra ya es bendita. Dice: y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haber recibido bueno y sano. Y en el 28 dice: entonces él se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Padre bendito, venimos en esta noche ante ti, Padre bendito Dios, creyendo en tu palabra, creyendo en tu Santo Espíritu, Señor, y que nada podemos hacer por nuestra fuerza, Señor, porque el hombre es falto de palabras, Señor, el hombre es falto de sabiduría, pero si nos ponemos en tus manos, sabemos que tú puedes hacer grandes cosas con el ser humano, Señor. Yo me pongo ante tu presencia, Señor, y me pongo, Señor, en tus manos, Señor, y que tu palabra, Señor, en esta noche, Señor, redarguya en alguna persona, Señor, o en varias en esta noche, conforme a tu voluntad, Señor, y que no sea yo, sino tu palabra llegando al corazón, Señor, que sea como esa espada, Padre bendito, que corta, que descierra hasta los tuétanos de los huesos, Señor, y que mi alma también se regocije, Señor, en tu palabra, porque no quiero ser ni yo, Señor, Padre bendito, ni mi vanagloria, sino tu poder divino, Señor, que toda soberbia desaparezca, Señor, todo juicio, Padre bendito, desaparezca de nuestro medio, Señor, y que el Espíritu Santo redarguya los corazones en esta noche, Señor, y que tu nombre sea bendito, Señor, por el Señor, todo el mundo que te rogamos, Señor, y te rogamos a tu presencia, se puede sentir de una manera especial en esta noche, Señor, y que una
siguiente, Padre. Te lo pedimos en el nombre del Padre, en el nombre de tu Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Y me disculpa porque voy a entrar en la era digital, ¿verdad? Me disculpa porque parece que al pastor no le hace mucha gracia la rata, ¿verdad? Pero se me hace más adecuado que cuadernos, ¿verdad? Y discúlpenme por eso, ¿verdad? Pero como digo, le voy a entrar a la era digital, ¿verdad? Y me disculpan la semana, ¿verdad? Se me hace como más cómodo, ¿verdad? Y así lo vamos a tratar de hacer, ¿verdad? En esta noche me gustaría compartir, puede tomar su lugar, ¿verdad? Me gustaría compartir, este mensaje es muy hermoso, es un mensaje, como digo, que usted lo ha escuchado muchas veces, y como dije, gracias hermano, y voy a hacer más énfasis, o trataremos de hacer énfasis más en el hermano mayor que en el hermano menor, ¿verdad? Pues esta historia habla de rebelión, habla de perdón, habla de restauración, ¿verdad? Y en un lugar de esos nosotros vamos a estar, ¿verdad? Esta palabra que trae aquí refleja el estado de las personas que este versículo habla, ¿verdad? Y a veces nos hacemos las preguntas, ¿verdad? Muchas preguntas de ellas. Y yo como el hijo pródigo, ¿verdad? Me identifico con el primer personaje, ¿verdad? Porque hace 4 años, y como lo mencionó mi esposa, ¿verdad? Yo en mi temprana edad, a los 15 años, tuve un encuentro con el Señor, ¿verdad? Y por lo mismo también me retiré, ¿verdad? Pero llegué a ser misionero en México, increíblemente, entre los 14 y los 15 años, ¿verdad? Y anduvimos de misioneros, falto de conocimiento, falta de experiencia, obviamente, y qué tanta experiencia puede tener un joven de esa edad, ¿verdad? Y no es una excusa, pero también me retiré, ¿verdad? Prontamente, pero en ese tiempo logramos establecer una iglesia, ¿verdad? Y la honra es para Dios, ¿verdad? Y aún persiste esa iglesia, ¿verdad? Entonces, después de eso, tuve toda una vida en el mundo, ¿verdad? Y gracias a Dios que Él me tuvo paciencia y me tuvo compasión. Y así como el hijo pródigo, hace unos 4 años, que el Señor me alcanzó otra vez y regresé al camino, ¿verdad? Que había dejado, ¿verdad? Gracias a su misericordia, ¿verdad? Y no sé qué tanto tiempo puede tener usted que ha sido redimido o que Dios lo ha alcanzado de esa manera y que lo ha traído al camino de Dios. Yo no sé, puede tener menos años que los míos o más, no sabemos, ¿verdad? Pero los años que tenga, sabemos que siempre Dios tiene un propósito para cada uno de los que estamos aquí presentes, ¿verdad? Entonces, voy a tomar esa parte, ¿verdad? De que cuando normalmente pensamos en el pecado, pensamos que el pecado es digamos como lo que hizo el pródigo, ¿verdad? O digamos yo en mi caso, ¿verdad? Que era tomador, o era digámoslo así, que le gusta a las mujeres y esas cosas, o que le gustan los vicios, y todas esas cosas las toman como pecado, y lo son, ¿verdad? Pero son pecados de la carne, no son pecados de otra cosa, sino son pecados de la carne, ¿verdad? Más sin en cambio, hay otros pecados que no precisamente son esos, ¿verdad? Como son la envidia, como son la codicia, la soberbia, e incluso, no quería decir esta palabra, pero también entra el chisme en ello, ¿verdad? Entonces esos son pecados que no se ven, pero que están en su corazón de la persona. Y si usted está libre de esos pecados, qué bueno, pero a veces abunda mucho eso, ¿verdad? Entonces esos son pecados que normalmente no se notan, pero que están ahí y son los que hacen más daño que los primeros mencionados, ¿verdad? Porque vemos cuando lo que leímos aquí, ¿verdad? Cuando el hijo pródigo llegó, el padre lo recibió con regocijo, ¿verdad? Y lo aceptó en su casa, ¿verdad? Pero y hizo una fiesta, ¿verdad? Y mató un becerro para hacerle la bienvenida, cosa que el padre estaba feliz por recibirlo, ¿verdad? Pero no así el hijo mayor, ¿verdad? Que era obediente, ¿verdad? Y que sus ropas estaban limpias y que nunca la había ensuciado con el pecado, ¿verdad? Pero él no se alegró con eso, ¿verdad? Él más bien se enojó, como lo leemos en el versículo 28, ¿verdad? Él le pareció enojo eso, ¿verdad? Y preguntó, ¿qué es ese alboroto que hay? ¿Verdad? Y le molestó, ¿verdad? No, pues le dijo al criado, pues que regresó tu hermano y tu padre ha mandado que maten al becerro gordo. No era de ayer, ¿verdad? Porque ayer se hizo un becerro gordo, ese no, este era otro, ¿verdad? Que se le mató al hijo pródigo, ¿verdad? Y hicieron una fiesta y se alegraron, ¿verdad? Pero Jesús, para esta parábola de Dios, Señor Jesús,
Para ilustrar esta parábola, si usted empieza en el capítulo 15, del versículo 1, habla de 3 parábolas, ¿verdad? Habla de la palabra de la oveja perdida, ¿verdad? Habla de la moneda perdida, y como tercero habla del hijo pródigo, pero no se menciona el nombre del hijo mayor, ¿verdad? Pero dice que en la primera parte dice que los publicanos y los pecadores venían y comían con Jesús, ¿verdad? Y dice que los fariseos, ¿verdad? Y los intérpretes de la ley, ¿verdad? Los que ellos eran los que compartían la palabra y los que deberían de saber de la palabra, ¿verdad? Y los escribas, dice que lo criticaban, ¿verdad? Por tales acciones, ¿verdad? Pensando que no debería de hacer eso, ¿verdad? Entonces dice que lo criticaban, ¿verdad? Y el Señor Jesús, sabiendo sus pensamientos, les refirió estas parábolas, ¿verdad? La oveja perdida. Dice que había un hombre que había perdido su oveja y dejó, dice, sus 99 en el desierto seguras, y fue y buscó a la que se le había perdido. Esa perdida yo me considero que era yo, ¿verdad? Y tal vez usted, ¿verdad? Y dice que fue y la buscó y la encontró, y cuando dice que la encontró, la curó y la tomó en sus brazos, ¿verdad? Y regresando al lugar donde estaban sus amigos, dice que los llamó a todos, ¿verdad? Y dijo, hagamos una fiesta y gocémonos. Dice, y hubo alegría y fiesta por esa oveja que había perdido. Y dijo el Señor, y así os digo, dice que habrá más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que están seguros. A lo mejor usted está muy seguro aquí, qué bueno, pero yo me considero parte de ese hijo pródigo, ¿verdad? Entonces, y vamos para allá, vamos a ir lento, porque yo sé que hay gentes que te juzgan por tu pasado, pero no quiero adelantarme, ¿verdad? Porque yo tengo un pasado no agradable, ¿verdad? Entonces yo sé que el de usted a lo mejor sea muy bueno, pero en realidad mi pasado es terrible. Pero gracias al Señor Jesucristo que murió por mí en la cruz del Calvario, ¿verdad? Para borrarme mi pasado, ¿verdad? Entonces yo me considero pecador aún todavía, ¿verdad? Hasta que alcance la salvación con Cristo Jesús, si retengo la corona, ¿verdad? Entonces dice que él, sabiendo sus pensamientos, le refiere esta parábola, ¿verdad? Y dice que hubo gozo y llamó a sus amigos y estuvieron gozosos porque él había encontrado su oveja perdida y hizo una fiesta, ¿verdad? Y estuvo bonito el final de esa primera parábola, ¿verdad? Dice que también le refirió la parábola de la moneda perdida, ¿verdad? Que había esta mujer que de alguna manera perdió su moneda, ¿verdad? Y dice que se le perdió y encendió la luz y barrió la casa y la buscó, y cuando la encontró hizo lo mismo que la primera. Dice que hizo una fiesta, pues ya no fue tan grande el alboroto como la primera, pero dice que sí llamó a sus amigas y se gozaron con ella porque había encontrado su moneda que había perdido, ¿verdad? Y se le llama una drama, ¿verdad? Que la moneda es una drama, ¿verdad? Y que valía a un día de trabajo, ¿verdad? Para una persona que no tenía mucho dinero, un día de trabajo significaba tal vez el sustento de toda la semana, ¿verdad? Pero ella hizo alegría, hizo gozo por esa moneda que había perdido, ¿eh? Y en tercer lugar, pues le mencionamos la parábola del hijo pródigo, ¿eh? Y todos la conocen, ¿verdad? Que fue y hizo lo que quiso, y Dios tuvo misericordia de él, y el Señor lo perdonó y lo aceptó, y la palabra dice que le mató un becerro y hizo fiesta, la cual el hijo mayor no aceptó de ninguna manera, porque dice que viniendo del campo, él preguntó qué era ese alboroto que había, y dice que el siervo le dijo, pues no sabes cómo, dice que tu hermano llegó, ¿verdad? Y hicieron una fiesta con ese motivo, ¿verdad? Y él dice en el 28, dice, entonces se enojó y no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, ¿verdad? Estaba molesto por la acción que el papá había hecho y esa distinción que había hecho a su hermano menor, ¿verdad? Y empezó a justificarse él y tal vez de alguna manera o a pensar a hacer un juicio, ¿verdad? Porque en el capítulo 29 dice, más él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, habiéndote, dice, ¿cómo es? No habiéndote desobedecido, por eso le dije mantenga su Biblia abierta para que me ayude a predicar, ¿verdad? Dice, no habiéndose desobedecido jamás y nunca se había dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Eso es el reclamo que le hizo, y estaba fuerte el reclamo, ¿verdad? En otras palabras, dijo, ¿por qué a que se acabó todo el dinero y
y le haces una fiesta, ¿verdad? Y yo que te he desobedecido, ahí estaba el primer error de él, ¿verdad? Porque él se estaba justificando, ¿verdad? Yo no te he desobedecido. Alguno de ustedes pueda estar en ese, o estemos en esa posición, diciendo: yo nunca he pecado, yo nunca he hecho nada, en cambio no he recibido nada, ¿verdad? Y yo solamente aquí en esta iglesia soy un colaborador de Dios, y con mi esposa, ¿verdad? Colaborador de los pastores. En ningún momento me he considerado mejor que nadie. Al contrario, me siento uno de los más pequeños de los siervos para alcanzar la gloria de Dios, ¿verdad? Porque si no soy como eso, jamás iré al cielo, ¿verdad? Yo me considero como los más menores de aquí, ¿verdad? Nunca como el mayor, ¿verdad? Entonces así es como me considero yo, ¿verdad? Y me gusta cuando veo su cara. Me alegra ver su cara, a veces no tan feliz, pero me gusta porque algo me parezco al Señor con eso, ¿verdad? Porque a él lo despreciaban, a él lo maldecían y hasta lo mataron, ¿verdad? ¿Quién de ustedes sería capaz de dar la vida por un enemigo suyo? Dígame, levánteme la mano a alguno de ustedes si aún por su hijo usted daría su vida. No creo, ¿qué le parece que esa pregunta se le hizo al hermano Gerardo? No sé si alguien le hizo esa pregunta esta semana. Le dije: ¿usted daría realmente la vida por su hijo? Y esa pregunta es para todos nosotros, ¿verdad? Incluyéndome yo. ¿Quién de nosotros realmente, si le dijeran que a su hijo lo van a matar, usted alzaría la mano y decía: mátame a mí? Y legalmente, en la ley, si a su hijo lo condenan por una pena, sea la que sea, yo no he visto todavía a un padre que vaya y que diga al juez: enciérrame a mí y suelta a mi hijo. Yo no conozco todavía a uno, ni incluyéndome yo. Creo que no lo haríamos, y en soberbia a veces decimos: yo doy la vida por mi hijo, pero creo que nomás lo dice de aquí para afuera, ¿verdad? Porque en realidad yo no he visto a un ser humano que realmente dé la vida por su hijo, no importa la circunstancia. Lo que nos da a entender de que es fácil hablar, pero es difícil hacer. Bueno, el Padre Celestial no solamente amó al pueblo, no solamente habló al mundo, sino que dio a su hijo, ¿verdad? Y su hijo dice que no renegó, ¿verdad? Isaías lo dice o lo menciona como el siervo sufriente, ¿verdad? Que enmudeció y no abrió su boca, ¿verdad? Y dice que no vimos ningún atractivo bonito en él, porque no lo había, porque había mucho dolor en él, había mucha golpes que le habían dado, ¿verdad? Lo habían azotado, lo habían puesto una corona de espinas en su cabeza. Entonces no había ningún atractivo bonito en él. Más el herido fue por él, por nuestras rebeliones, así dice la Isaías, ¿verdad? Así lo presenta, ¿verdad? Un siervo sufriente, pero que heredó la gloria de Dios, ¿verdad? Y que está sentado a la gloria de Dios, intercediendo por usted y por mí, ¿verdad? El día de hoy, ¿verdad? Eso es la gran diferencia, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús, sabiendo los pensamientos de los que estaban ahí presentes, les refiere estas enseñanzas. Y como digo, y tal vez algunas personas que pudieran estar aquí puedan preguntarse, ¿verdad? En un momento o en otro, ¿por qué, si usted ha tenido tiempo aquí en la iglesia, por qué otros llegan y son bendecidos de alguna manera? Creo que es una pregunta muy lógica, ¿verdad? Y usted puede decir: no, yo no digo eso. El Señor sabe que sí lo ha pensado, ¿verdad? Más de una vez, o más de uno tal vez lo ha pensado. ¿Por qué este sí y por qué este no? Pero en realidad yo estaría feliz con que alguno de ustedes, o incluso, y sé que hay personas aquí que están más capacitadas que yo, que están más capacitadas que mi esposa, que pudieran tomar este lugar, y con gusto se lo cederíamos, ¿verdad? Y yo estaría contento con tocar el pandero ahí y el shofar toda la tarde, lo haría con gusto y no reniego, lo digo delante de Dios. Si Dios me pone ahí o allá o donde sea, estoy feliz con eso. No deseo nada más que eso. Lo que sí deseo es mi salvación de Cristo Jesús. Eso sí lo deseo, ¿verdad? El otro de la iglesia no lo anhelo, no lo deseo, ¿verdad? Eso se lo digo de verdad. Entonces sus odios o sus rencores son infundados y son de gratis, ¿verdad? Porque nadie se lo va a pagar, ¿verdad? No es necesario, porque Jesús ya padeció esas cosas, ¿verdad? Entonces yo no tengo que pagar eso, más de que soy merecedor de la bondad del Señor, ¿verdad? Porque ya pagó por mí, ¿verdad? Pero yo me siento dichoso cuando siento un rechazo, cuando siento una mirada mala. Yo antes me dolía eso, ¿verdad? Y me incomodaba. Ahora me gozo, ¿verdad? Si quieres odiarme más, ódime más, ¿verdad? Y yo me gozo, ¿verdad? Y me alegro con eso, ¿verdad? Me siento dichoso y siento como que me parece
por alguna, por otra razón, creo que el sol de la justicia no ha llegado a su vida, porque los que han sido redimidos con la sangre del Cordero, creo que tendríamos una mentalidad común, ¿verdad? No sé qué pueda pensar usted o qué calificativo le pudiera dar a eso, pero la verdad es esa, ¿verdad? Que si somos redimidos con la sangre del Cordero, deberíamos de parecernos, no por obligación, porque no somos unos robots, pero sí somos limpiados con la sangre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y de alguna manera nos tenemos que parecer, ¿verdad? Y a usted le gusta salvar almas, bueno, el testimonio es el primero, ¿verdad? Y creo que si vamos a Hechos capítulos primeros, sabemos la clave, ¿verdad? Para ganar almas. Y estoy de acuerdo con los que predican, no estoy de ninguna manera en desacuerdo, ¿verdad? Y con lo que estaba diciendo el pastor, pero si queremos salvar almas, vayámonos a los primeros capítulos de Hechos, ¿verdad? Y no se incomode, solamente apliquemos lo que dice la palabra y el Señor va a añadir a la iglesia cada día los que han de ser salvos, a veces con poco, porque no es nosotros los que vamos a salvar, ¿verdad? Porque Pedro en un solo mensaje ganó a 3,000 y el otro ganó 5,000, ¿verdad? Y dice alguien por ahí, y yo voy a predicar 5,000 para que salve uno, ¿verdad? A lo mejor, ¿verdad? Y si Dios tiene misericordia de mí, me voy a salvar yo, ¿verdad? Porque de nada sirve que ganes el mundo y tu alma está perdida. Y no es en contra de alguien, no, es la palabra del Señor, ¿verdad? Así lo dice la palabra, yo no lo digo, nomás lo estoy repitiendo, ¿verdad? Pero esta es la verdad, ¿verdad? Entonces queremos ganar almas. Sabemos las condiciones que hay, no las dice yo, no las dice el pastor, no las dice alguien más, la pastora no, eso vayamos a Hechos y ahí tenemos la respuesta para ganar almas, ¿verdad? No necesita mucha sabiduría, no necesita mucha ciencia, simplemente vivamos lo que hablamos, ¿verdad? Y comportémonos a la altura que el Señor quiere, ¿verdad? Y cuando hacemos eso, el Señor va a añadir cada día a la iglesia los que van a ser salvos, ¿verdad? Y dice en el versículo 30, dice, pero cuando vino, seguimos en la desagrado del mayor, ¿verdad? Dice, pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar al becerro gordo. Ya le estaba él agregando a la escritura, ¿verdad? Porque en ninguna parte de la escritura dice que el hijo mayor pidió su parte de herencia y se lo gastó viviendo perdidamente. Así es que la escritura, pero ya le acomodó de decir que él se lo gastó con rameras. ¿En qué momento se le dice la palabra que se lo gastó en rameras, ¿verdad? Ya estaba diciendo un chisme allí, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado con el chisme. Y si nos vamos un poquito para atrás en el mismo 15, nomás si me da un segundo, estaba ya diciendo varias mentiras al mismo tiempo y tengamos cuidado con lo que decimos. En el versículo 12 del capítulo 15, ¿se acuerdan que le dijimos que iban a estar yendo y viniendo, verdad? Y dice, el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y ponga bien atención, ¿verdad? Dice, y les repartió los bienes. O sea, no se los dio nomás al hijo menor, se los dio, dice, y les repartió los bienes. Entonces, ¿dónde está el enojo del hermano mayor? Cuando dice que le repartió los bienes, ¿verdad? Y le repartió los bienes, lo que indica no nomás al hijo menor. Y en la cultura de antes dice que al hijo menor le tocaba 1/3. Y al hijo mayor le tocaban 2/3, lo que indica que al hijo menor le tocaba un 25%, mientras que al hijo mayor les tocaba un 50%. O sea que le tocó más y todavía estaba enojado. Porque eso es lo que dice la escritura. Eso yo no lo estoy inventando. ¿Va? Dice, y le repartió la herencia. No solo le dio nomás al uno, sino que le dio al otro. Entonces, ¿dónde estaba el enojo? ¿Ah? Y si usted piensa que por qué unos tienen más que otros, o por qué Dios los bendijo al otro, más bien esa pregunta debería ser internamente entre uno, ¿verdad? No en contra de la persona, sino porque éste ha prosperado más espiritualmente. No estamos hablando de la financiera, no, porque eso es voluble, eso puede ir y venir, pero estamos hablando de la bendición espiritual, ¿verdad? ¿Por qué Dios bendice a este más? ¿Por qué este sabe más? ¿O por qué lo utiliza más Dios para las cosas de Dios? Pregúnteselo usted, me lo pregunto yo, ¿verdad? Yo también me lo pregunto, pero yo deseo que como dice la palabra, yo deseo, amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Eso dice la palabra. Y yo deseo lo
mismo, ¿verdad? Y como digo, yo me gustaría sentarme y no estoy renegando con esto, ni estoy renunciando a nada, simple digo que yo nunca he tenido llamado a pastor, y eso se lo estaba comentando al hermano Andrada va ese día, y estábamos charlando de eso, y obviamente que no es algo que nosotros escogemos, ¿verdad? Pero le digo, yo no soy pastor, no me considero pastor, y creo que nunca voy a ser pastor ni en 100 años, ¿verdad? Yo soy misionero, ¿verdad? Entonces no me odie de gratis, ¿verdad? Más bien denle la honra, gloria a Dios, porque yo no soy pastor, ¿verdad? Si usted me ve con un cariño, no siempre digo para acá, porque yo soy un misionero, gracias a Dios, y mi esposa tiene ese mismo llamado, somos misioneros, ¿verdad? Y del evangelio, y de usted va a decir, pero aquí no lo veo en las misiones, no lo veo predicando. Bueno, os digo la palabra al pastor hace rato, usted muéstreme su fe por sus obras, y yo les digo las mías por mis obras, si no hago a ella, ¿verdad? Usted muéstreme un poquito de su fe por sus obras, y yo les muestro las mías por mis obras, ¿verdad? La palabra es dura, ¿verdad? Pero es así que se necesita, ¿verdad? Y este hombre, él se sintió hecho a un lado, ¿verdad? Porque como digo, la palabra es dura, pero no la podemos evadir, así es, ¿verdad? Si me gusta o no, eso arréglese usted con Dios, ¿verdad? Y si le está calando, como dice luego, si le calan una herida que trae, es porque tiene que sanar, ¿verdad? Y el Señor es especialista en sanar heridas, ¿verdad? Viejas, ¿verdad? Porque más adelante vamos a ver cómo este hombre estaba lleno de rencores, ¿verdad? Aunque nunca se fue, aunque tenía las ropas limpias, pero su corazón estaba más negro que el primero que se fue, ¿verdad? Porque estaba lleno de rencor, estaba lleno de envidia, estaba lleno de soberbia, y no tenía perdón, no tenía el amor de Dios, ¿verdad? Entonces en el 30 leímos, ¿verdad? Dice, pero cuando vino este, ya ve que la expresión de él, ¿verdad? Dice, pero cuando este vino, tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo, ¿verdad? Eso no es una palabra de bienvenida, ni es una palabra de gratitud, ni es una palabra de agradecimiento, sino un reclamo ante el Padre, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús puso estas tres primeras parábolas, estaba delatando la condición, cómo se encontraban los fariseos y los escribas, ¿verdad? Porque ellos se burlaban o injuriaban y se oponían ante Dios porque él comía con los publicanos y los pecadores. ¿Y sabe quién eran los pecadores? Dice que eran los leprosos, los viciosos, los que nadie del pueblo no quería, los que el pueblo rechazaba. Entonces yo me considero como esos, porque a veces recibo más rechazo que apoyo y me siento como uno de ellos, ¿verdad? Y yo no sé cuál vaya a ser usted, ¿verdad? Pero examinémonos en esta noche en cuál lugar usted está, si como el uno o como el otro, ¿verdad? Porque está peligrosa aquí la situación, ¿verdad? Porque ellos creían tener la justicia en sus manos, porque los fariseos son los que interpretaban la ley y los que la aplicaban, ¿verdad? Y los escribas hacían lo mismo, ¿verdad? Eran los intérpretes de la ley, son los que se suponían que tenían que hacer las cosas más correctas que nadie, ¿verdad? Y sin embargo criticaban a Jesús porque comía con los publicanos. Los publicanos eran los que sabemos que era como Saqueo, como Mateo, ¿verdad? Que eran publicanos que cobraban impuestos, para que mejor entendamos, ¿verdad? Entonces el pueblo los odiaba porque cobraban impuestos para Roma, y dice que también cobraban más de la cuenta para quedarse con una porción para ellos, ¿verdad? Eran como rateros, digámoslo así, ¿verdad? Libremente, eran algo así, ¿verdad? Como tipo Judas, ¿verdad? Entonces eran entre Judas y rateros, ¿verdad? No sé si sea lo mismo o no, pero tenían algo de esas cosas, ¿verdad? Les gustaba quedar bien con el gobierno de Roma, pero también quedaban bien con su billetera, ¿verdad? Entonces esos eran los publicanos, esos eran tipos de personas que comían con Jesús, ¿verdad? Y eso le incomodaba a los fariseos y a los publicanos, digo, a los escribas, ¿verdad? Que comía con estos personajes. Para ellos era una deshonra, para ellos era una blasfemia que el Señor fuera y comiera con uno de estos personajes, cuando para ellos eran desechables. Pero su corazón, ¿dónde estaba su corazón, verdad? En vez de tener compasión, que no se parecía la actitud de ellos con el hijo mayor, creo que sí se parecía mucho. La pregunta está aquí: ¿cuántos nosotros somos el primero o el último, verdad? Y creo que entremos en reflexión y entremos en examinación personal, individual, ¿verdad? ¿En qué lugar estoy yo en este momento, verdad?
A mí no me diga que tiene 5, 10, 15 años. Sus actitudes a veces dicen que empezó ayer, ¿verdad? Esa es la verdad, ¿verdad? Porque si su actitud fuera de una persona que está revestido con el poder de Dios, se desbordaría de amor, ¿verdad? Se desbordaría de compasión y sería reconciliador, no como dice la Escritura, ¿verdad? Que dice que Dios aborrece a los que crían rencilla entre uno y otro, ¿verdad? Es una de las 7 cosas que el Señor aborrece, ¿verdad? Dice que aquellos que tienen rencilla entre uno y otro, esos Dios no los quiere, Dios los desecha, Dios los rechaza, ¿verdad? Entonces, queremos que lo haga el personaje así, ¿verdad? Pero creo que la palabra es dura, ¿verdad? Y a mí me cala y también me hace reflexionar, ¿verdad? Pues yo estoy dispuesto a pagar el precio, ¿verdad? Y creo que de alguna manera ya lo hemos pagado, pero nos falta todavía, ¿verdad? Nos falta que pagar más todavía, ¿verdad? Y estamos en la, ¿cómo decir? En las posibilidades de ir a una misión, ¿verdad? Y le pido a Dios que sea la voluntad de Él. Y estamos hablando con el hermano Andrada de esas cosas, ¿verdad? Y preguntándonos cuándo sería el momento, dónde sería el lugar que iríamos, ¿verdad? Y que sea la voluntad de Dios, porque sabemos que si usted no ha sido misionero, no sabe a lo que se va a enfrentar. No crea que es como predicar aquí, no. Se está enfrentando a una situación que la vida suya se pone en peligro. Nosotros varias veces en Guerrero nos quisieron apedrear, nos apedrearon, nos querían matar, y una vez un señor con arma ahí y queriéndonos pues balacear si no parábamos de hacer el servicio, ¿verdad? Entonces dicen que para un malo siempre hay otro malo, ¿verdad? Entonces vino alguien de lo mismo de él, como dice, dicen que como dicen allá en Venezuela, como dice el sopilote, no come carne de sopilote. Zamuro no come zamuro, que vendría siendo sopilote, no se come a otro sopilote, ¿verdad? Siempre se va a comer a otro animal contrario a él, ¿verdad? Vino un hombre y le dio su tal tiqueto, ¿verdad? Y la historia ahí terminó, no llegó a una cosa grande, ¿verdad? Pero nosotros sin hacer nada, sin pedir ayuda, yo sé que el hermano Andrada tiene muchas de estas anécdotas, ¿verdad? Y su papá, ¿verdad? Porque han estado misionando en diferentes partes, ¿verdad? Y si usted lo ha hecho, se ha privado de un privilegio grande, pero a lo mejor no es su llamado, ¿verdad? A lo mejor su llamado es estar aquí para que sea mi piedrita de tropiezo, ¿verdad? No tropiezo, sino de madurez, ¿verdad? Porque yo necesito su rechazo para poder crecer yo, ¿verdad? Yo necesito de su desprecio para poder crecer. En realidad sí lo necesito, ¿verdad? Y dice, aborrézcame más para que Dios me bendiga, ¿verdad? Porque así es, ¿verdad? Entonces usted me aborrece y yo lo amo, ¿verdad? Así le vamos a hacer, ¿verdad? Si usted me quiere aborrecer, yo estoy dispuesto a amarlo, a quererlo, ¿verdad? Y hacerle un favor si puedo, ¿verdad? Esa es mi posición, ¿verdad? Declaro eso aquí frente a usted, que declaro que mi posición es servirle a usted. Y si en algo me voy a parecer al Señor Jesucristo, sería en eso, ¿verdad? Que no voy a renegar. Y algunos de ustedes van a decir como el hijo mayor, ¿verdad? ¿Por qué va? Si yo nunca te he desobedecido, ¿verdad? ¿Y por qué nomás sin ninguna distinción, ¿verdad? Eso reflejó realmente la naturaleza que él tenía, ¿verdad? Tenía mucho odio guardado, y aunque estaba en la casa y nunca se fue y su ropa estaban limpias, pero su corazón estaba muy dañado, ¿verdad? Incluso tenía heridas que él mismo no sabía, hasta que no llegó el hijo mayor de regreso, ¿verdad? Y en vez de ser como la oveja perdida cuando Jesús habló en la primera porción, ¿verdad? Dice que se regocijaron y llamó a todos, ¿verdad? Y tuvieron fiesta y gozosos estuvieron, y dice, y así será también el reino de los cielos, ¿verdad? Por un pecador que se arrepiente, dice que los ángeles se gozan, se alegran, ¿verdad? Y nosotros todavía no somos ángeles, pero sí deberíamos de gozarnos y hacer fiesta cuando un pecador se arrepiente, cuando alguien es usado de parte de Dios, deberíamos de regocijarnos, ¿verdad? Y no criticarnos y no usar la palabra de enojo en contra de una persona que Dios quiere usar, ¿verdad? Eso es verdad, ¿verdad? En el 31 dice, entonces le contestó al papá, ¿verdad? Porque el papá pues es misericordioso. En el 31 dice, entonces le dijo, ¿cómo dice? Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. O sea, ¿dónde estaba la cuestión de este hombre, verdad?
sino que enseña realmente qué tanta amargura tenía en su vida, porque dijimos que ya le había tocado el 50%, eso es nada más para empezar. Entonces, ¿dónde estaba fundada su enojo? Más de que él era un rencor que guardaba en su corazón, que ni él mismo que sabía que lo tenía hasta cuando llegó el momento, ¿verdad? Es como cuando pierdes algo y se te olvidó dónde está y andas renegando y maldiciendo a todo el mundo y lo tienes al frente de ti. Y mi mamá me decía, si fueran dulces ya lo hubieras visto. Así le decían a uno cuando estaba chiquillo, ¿verdad? Siempre decían eso, si fuera un dulce ya lo hubieras visto, pues le digo sí, a lo mejor sí, pero como era algo que tenía que hacer algo yo, me hacía el ciego, ¿verdad? Creo que todos hemos pasado por esas cosas, ¿verdad? Pero que no sea así el pecado, ¿verdad? Porque el pecado nos ata, el pecado nos enceguece, el pecado nos entorpece, ¿verdad? Porque vemos al siervo no era pecado, pero no tenía el discernimiento de Dios, ¿verdad? El siervo me voy a salir un poquito del tema, ¿verdad? El siervo de Eliseo dice que cuando despertó vio que había una gran multitud de soldados, ¿verdad? Queriendo venir por Eliseo, ¿verdad? Y dice, Señor, dice, estamos rodeados, ¿verdad? Y el Eliseo le dice, no te preocupes, dice, porque son más los que están con nosotros que los están en contra de nosotros. Pero el hombre miraba muchos soldados, ¿verdad? Y entonces dice que le fueron abiertos los ojos, ¿verdad? Y vio, y como dice el hombre, sí es cierto, ¿verdad? Pero sus ojos estaban cegados, ¿verdad? No tenía ese discernimiento, ¿verdad? Y ya que entramos en discernimiento, Pedro, vemos a un Pedro, me voy a salir un poquito y me disculpa, ¿verdad? No soy profesional en la predicación, ¿verdad? Eso se lo digo, ¿verdad? No soy profesional todavía. Aquí hay gente buena para predicar como el hermano Andrada, el pastor, la pastora, otra gente, ¿verdad? Que son buenas para predicar. Aquí yo no, ¿verdad? Yo apenas estoy aprendiendo, estoy dando mis primeros pasos, ¿verdad? Entonces dice que en la vida de Pedro, vemos a un Pedro al principio y antes, ¿verdad? Un Pedro que sacaba la espada rápidamente, ¿verdad? Lo que enseña que el hombre era duro, ¿verdad? Era de armas tomar, ¿verdad? Porque traía una espada y rápido le voló la oreja a uno, ¿verdad? Y el Señor obviamente que le dijo, el que espada mata, a espada ha de morir, ¿verdad? Guarda tu espada. Es decir, si yo quisiera, pudiera pedir la ayuda de mi Padre Celestial y no solamente me enviaría a un ángel, sino a 12 legiones de ángeles, ¿verdad? Que pudieran acabar no solamente con esto, sino con el resto de la humanidad, ¿verdad? Vemos a un Pedro duro, ¿verdad? Pero cuando dice que fueron investidos, ¿verdad? Si sabe lo que quiere decir la palabra investidos, que el Señor le dijo, vayan y no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos. Lo que quiere decir que tenían que ser llenos por dentro, ¿verdad? Interiormente, porque dice hasta que sean investidos del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso quiere decir que iban a ser llenos por dentro, ¿verdad? Y esa llenura por dentro es la que iba a quitar la maldad, la que te iba a llenar de capacidad y que te iba a quitar todos los rencores y ya no iba a ser ese soberbio de antes, ¿verdad? Y tanto es así que dice que cuando estaban los discípulos en unidad y estaba creciendo la iglesia primitiva, dice que en una ocasión vino una pareja, ahorita se me va el nombre, si usted me ayuda en eso, ayúdeme en eso, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Y dice que vinieron y vendieron una propiedad y la trajeron a los discípulos, a los apóstoles, ya no eran discípulos, eran apóstoles, ¿verdad? Dice que les pareció bien, ¿verdad? Para ayudar a las pobres, a las viudas, que parecen eran las ofrendas en el tiempo, ¿verdad? Entonces dice que había otra pareja que también vieron como que era muy bonito eso, y pues está bonito, ¿verdad? Le dieron un reconocimiento y se vio como muy bonito aquello, ¿verdad? Entonces dice que también ellos fueron y vendieron una heredad también, pero consintieron en mentir. Esa fue la diferencia, ¿verdad? Consintieron en mentir. O sea, esperemos que no nos confabulemos con otras esposas para mentir, ¿verdad? Yo la regaño a ella me regaña a mí, ¿verdad? Y yo creo que con su pareja también, ¿verdad? Entonces pensamos que cuando el hombre habla es porque ya se puso de acuerdo con su esposa, ¿verdad? Entonces creemos eso, ¿verdad? O esperamos que cuando un hombre habla es porque habló con su esposa, ¿verdad? Porque no es bueno decidir uno nada solo, ¿verdad? Entonces, esto ya habían hablado, ¿verdad? Esto ya habían hablado, yo creo, ¿verdad? Porque dice que cuando vinieron, dice que vendieron una heredad, dice pero convinieron en dar una parte. ¿Qué quiere decir? Que sí se pusieron de acuerdo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Dice que convinieron, o sea, se pusieron de acuerdo, pero para mentir. No hay que ponernos de acuerdo en eso, ¿verdad? Hay que ponernos de acuerdo, pero para ser honestos, no para mentir, ¿verdad?
Entonces, si no me conteste a mí, esas son preguntas que tenemos que hacer en nuestro interior, los que tenemos pareja, los que no tienen pareja, bueno, están libres ahorita de pecado, ¿va? No se preocupe, ¿va? Pero es para los que tienen pareja constante, ¿va? Entonces dice que convinieron en mentir, ¿va? ¿Quién le dio esa revelación a Pedro? Si era mismo Pedro, pero era antes y ahora era después. Esa es la gran diferencia. El hombre ya había sido investido de adentro, ¿va? No era la sabiduría, no era lo que había aprendido, sino que había sido el cambio que el mismo Espíritu Santo había hecho en su interior. Porque dice que la ordenanza era que fueran y no se fueran de ahí hasta que fueran investidos, ¿verdad? Que fueran llenos por dentro, ¿va? Investidos quiere decir de adentro para afuera. Eso es lo que quiere decir investido, ¿va? De adentro para afuera, ¿va? Entonces dice que cuando ellos vinieron, que le dijo, en tanto has vendido la heredad, le dijo a Ananías, ¿va? Se llamaba uno y la otra se llamaba Zafira, creo, ¿va? Estaba un nombre muy feo, no le va a poner ese nombre a su hijo, por favor, ¿va? Entonces dice que le dijo, ¿por qué has mentido? ¿Quién le dio ese discernimiento a Pedro? Si Pedro, el de antes, era el que sacaba la espada, fíjese en el Pedro de antes y fíjese en el Pedro de ahora, ¿verdad? Entonces a mí no nos veamos como lo que éramos antes. Y seguramente usted ha sabido cosas malas de mí y yo no estoy interesado en saber sus cosas malas de usted porque no me edifican, ¿verdad? Y a veces cuando alguien me viene y me quiere decir una cosa mala de usted, a mí no me edifica eso, ¿verdad? A mí me edifica que me haga de cosas posibles, de cosas que Dios ha hecho para su vida. Eso sí, platíquenme, ¿verdad? Pero su vida de perdición casi no me diga mucho, a no ser que sea un testimonio real, ¿verdad? Pero si no estoy interesado mucho en su testimonio pasado, y si lo sé, ahí lo dejo, ¿verdad? Porque eso no me va a bendecir y no lo voy a criticar si me lo dice, ¿verdad? Porque creo que todos tenemos un pasado. El mío es terrible, ¿verdad? No sé si sea el peor de aquí, pero sé que Jesús murió por mí en la cruz del Calvario. Y si estoy aquí es por la misericordia del Señor, no por mis méritos, no porque haya merecido, porque haya hecho algo bueno para alcanzarlo, no, es por la pura misericordia de Dios, ¿verdad? Pero regresamos al tema, vemos a un hijo mayor lleno de amargura, lleno de preguntas y de justificaciones, porque vamos a seguir, está bueno la cosa, ¿verdad? Vamos a seguir. Dice, en el 31 dice, entonces él le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. No solamente el 50%, sino todas. Porque dice que les había repartido los bienes y dijimos que al hijo menor le tocaba el 25, o sea, un tercio es 25, 2 tercios son 50, ¿va? Y eso le tocaba al hijo mayor, él ya le había tocado 50, y aquí todavía el padre le cogió y me dice, todas las cosas son tuyas, no nomás unas, todas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estás enojado? ¿Verdad? Entonces dice que en el 32 dice, más era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Esa era la gran diferencia, ¿verdad? ¿Cómo el padre no iba a hacer una fiesta cuando el hijo menor había regresado? Y si el hombre había hecho una fiesta por una oveja, había perdido y se regocijó y llamó a sus amigos, ¿por qué el padre no había hecho una fiesta por su hijo que era perdido y ha sido hallado, era muerto y ahora es vivo? ¿Verdad? ¿Por qué no va a hacer una fiesta? ¿Verdad? Entonces deberíamos de regocijarnos porque el Señor nos ha traído aquí, ¿verdad? Y vamos a ver lo que dice un hombre que sabía de estas cosas, ¿verdad? Un hombre que había sido rebelde y que había sido perseguidor de la iglesia, que había sido asesino, digámoslo así, porque era asesino, encarcelador y que no tenía mucho discernimiento de Dios porque perseguía a la iglesia, encarcelaba a las mujeres y a los niños y aún iba a otros lugares para encarcelarlos. Estamos hablando de Pablo, ¿verdad? Y él se lo dice a los corintios, ¿verdad? Y él tenía, si había alguien que podía gloriarse de sus hechos, era él. Él sí podía decir, yo te muestro mi fe por mis obras. Él sí podía decirlo. Más sin en cambio, esta palabra es muy específica y ojalá que nos sirva de algo. Y está en 1 Corintios 13:2. Es una palabra que usted la ha oído muchas veces, ¿verdad? Pero si la quiere buscar, lo espero un momento, ¿verdad? Porque es muy importante ver, ¿verdad?
cosa que el hijo mayor creo carecía muy grandemente de esta frase, ¿verdad? Y Pablo a los corintios se lo explicó, siendo un hombre que había vivido todo tipo de situación, ¿verdad? Dice, tanto casi como el Señor Jesucristo, dice que recibió 40 azotes menos uno, ¿verdad? Dice la palabra lo que son 39 azotes, ¿verdad? Entonces había sufrido naufragio, había sufrido persecución. Ahora él era el perseguido, ¿verdad? Primero él era el que cazaba, ahora él se convirtió en la presa, ¿verdad? Y en 1 Corintios 13, 2 dice, y si tuviere profecía. Está hablando de cosas grandes. Yo creo que aquí hay varios que tienen profecía. Siéntase feliz, pero esperemos hasta el último, ¿verdad? Porque es lo que dice la palabra, no es lo que digo yo. Dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, dice, y toda la ciencia, cosa que Pablo tenía, ¿verdad? Todas esas cosas las tenía y le sobraba, ¿verdad? Y dice, y toda ciencia y tuviese toda la fe, incluso, ¿verdad? Toda la fe, de tal manera que trasladase los montes de un lugar a otro, porque acuerda que Jesucristo dijo que si tuviera fe como un grano de mostaza, le decías a este monte, muévete, y él se movería, ¿verdad? Si le dijeras a esta montaña, muévete, muévete, una montaña y un monte es lo mismo, ¿verdad? Si le dijeras a este río, como lo hizo Josué, el río se secaría, si tuvieras fe, ¿verdad? Pero aún dice que si tuvieras ese tipo de fe, dice Pablo, ¿verdad? Dice, ¿dónde vamos? Que dice, de tal manera que trasladase los montes. Y aquí viene lo bueno, ¿verdad? Dice, y no tengo amor. ¿Qué dice? Léanlo usted en la última parte, por favor. Nada soy, ¿verdad? Entonces, ¿dónde quedamos nosotros? Si nosotros no nos parecemos nada a Pablo. A lo mejor la primera versión de él sí, pero la segunda versión de él no. Y nos parecemos mucho a Pedro, pero la primera versión no, cuando fue reinvestido, ¿verdad? Y algunos que me conocen, aquí no me conocen mucho en mi vida pasada, ¿verdad? Pero estábamos hablando con el pastor era bravo también, ¿verdad? Era de pelea, pero no estamos a pedir para aquí para decir virtudes, ¿verdad? Estamos para darle gloria a Dios, ¿verdad? Si aguanta uno en el camino de Dios, no porque es mansito, es porque la sangre redentora de Cristo Jesús me ha cambiado. Si no, ya 2 o 3 cachetadas usted la hubiera recibido con Jesús, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios que nos ha redimido, nos ha limpiado. Si no, yo no estuviera aquí, ¿verdad? No necesito eso, porque yo no me voy a salvar por sus odios y por sus desventuras. Yo me voy a salvar porque si mantengo mi vida firme delante de Dios, no por sus odios ni por sus aceptaciones, yo voy a ser salvo si me mantengo firme en el camino del Señor. Y le pido a Dios que me dé esa fortaleza, ¿verdad? Y que me ayude para seguir en este camino, ¿verdad? Y los desprecios, las situaciones que vive uno solamente lo ayudan para mejorar, ¿verdad? Creo que el hermano Andrada como el hermano pastor ya me llevan una ventaja, ¿verdad? Porque han vivido mucho en el evangelio, ¿verdad? Y digamos que yo 1 año atrás y 4 ahorita, pues digamos que tengo 5 años, ¿verdad? Estoy jovencito en el evangelio, pero viejo en la edad, ¿verdad? Entonces como dije antes, ¿verdad? Josué y Caleb dice que vino ante él y dijo, aún me siento todavía robusto como cuando tenía 40, ¿verdad? Y todavía corrió a los anaquitas del monte Hebrón, ¿verdad? Todavía los correteó, ¿verdad? Y teniendo 85 años, ¿verdad? Entonces todavía me falta un buen rato para llegar a los 85. Yo me alegro con el papá de nuestro hermano Andrada, ¿verdad? Que tiene 82, ¿verdad? Y el hombre está fuerte, ¿verdad? Parece Caleb, ¿verdad? O parece Josué, ¿verdad? Y me recuerda mucho a mi papá, el papá de él, porque mi papá era alto, moreno, así como el papá de él, ¿verdad? Pero mi mamá era chaparrita, güera, por eso salimos nosotros así como chocolate, ¿verdad? Y hay unos hermanos más morenos, pero hay unos más blancos, ¿verdad? Pero yo salí así como capuchino, ¿verdad? Así más blanco. Entonces, pero mi papá era alto, moreno, ¿verdad? Y mi mamá chaparrita, güera, ¿verdad? Y esa fue la mezcla, indio contra güera. Entonces, pero gracias a Dios que no importa su condición física, no importa su pasado, creo que nosotros venimos, estando platicando con nuestro hermano, creo que venimos, si no es, creo que somos de la descendencia de tal vez
de algunos de los hijos de Noé, o de los hijos, digo, sí, ¿verdad? Pero de los hijos de Jacob, ¿verdad? Creo que, ayúdenme, ¿quién fue el que estaba que embarcaba mucho, ¿verdad? Creo que era Manasés, o no era Manasés, otro, uno de los hijos de Jacob. No venía preparado para la pregunta, no sé por qué la estoy preguntando, pero de ahí vendemos todos los centro y suramericanos y americanos, venimos de esas tribus, ¿verdad? Porque la escritura de Mesopotamia y la escritura chichimeca y de los toltecas y de los indios de México y de los de Centroamérica se parece idéntica a los de Mesopotamia, ¿verdad? En todas las escrituras son idénticas, lo que quiere decir que tiene que ser a fuerza la misma descendencia, la misma escritura, quiere decir que es la misma raza que vino para acá, ¿verdad? Era Zabulón, ya me vino a la mente. Zabulón era el que estaba en los mares, ¿va? Él se dedicó mucho a andar en los mares y a andar en embarcaciones, ¿va? Esa tribu somos nosotros, ¿va? Y fue el que trajo, no fue Cristóbal Colón, no fue la tribu de Zabulón, ¿va? La que trajo todas estas historias grandes para nuestro país, ¿va? Entonces, incluso las torres, ¿cómo se llaman? Las pirámides. Si ustedes las de México, de Teotihuacán, y las de Puebla y de allá de Quintana Roo, son idénticas que las de Egipto, ¿verdad? Nada más con menos trayectoria o con menos historia, pero son idénticas, ¿verdad? Y si ven la escritura, son idénticas que todas las de Mesopotamia, que fue donde empezó todo ese borlote, como dicen luego, ¿verdad? Y entonces, pues no estamos tan lejos de la verdad, ¿va? Pero esa verdad no nos ayuda en nada. La verdad que sí nos ayuda es la de Cristo Jesús, que murió por nosotros y que nos dio la esperanza en Cristo Jesús. Esa es la verdad que nos importa y la que queremos caminar, ¿verdad? Y por gracia somos salvos, ¿verdad? Y vamos a cortar el mensaje porque creo que ya me pasé un poquito, ¿verdad? Y próximamente traeremos un mensaje a lo mejor más específico, ¿verdad? Y si el pastor nos lo permite, obviamente, acuérdense que somos colaboradores del Señor y de los pastores. No somos más que eso, ¿verdad? Solo que ahorres en sus corajes, sus odios, no sirven de nada, ¿verdad? Porque nosotros estamos firmes en el camino del Señor y eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Y nos amamos, ¿verdad? Si quiere óyeme más, yo lo quiero más, no se preocupe, ¿verdad? Dios lo bendiga, Dios nos ayude y Dios nos guarde en cada día. Denle un aplauso fuerte al Señor. Denle un fuerte, diga conmigo, yo no soy carro de basura. Dígalo, yo no soy carro de basura, andar cargando basura. No somos hijos de Dios. Amén. Y si es necesario padecer, bueno, el Señor dijo que padeceríamos juntamente como padeció Jesucristo. Y a Él sea la gloria. Pónganse sobre sus pies, vamos a agradecer a Dios. Y voy a pedirle, amado hermano, que estén orando por la hermana Rosa. La hermana Rosa ya está en México, gloria a Dios. No sabemos a dónde nos dirige el Espíritu Santo, pero hay que ser entendidos, amén. Quién sabe si por ahí empieza la misión, México. Porque el pastor es mexicano. Amén. Y quizás los misioneros van a tener que partir para México, no lo sé. Solo Dios sabe. Pero hay que estar orando, vamos a apoyar esta vez que ya se fue para la hermana, le hemos apoyado una vez, pero vamos a hacerlo esta vez otra vez, amén. Prepárese con una ofrenda para poder apoyarlo en la situación así lo difícil. Escuche, si estamos en proceso, aunque estemos en proceso, Dios está bajo control, amén. No le recomiendo los procesos porque los procesos son duros. Amén. Hay un propósito de parte de Dios que nuestra hermana esté allá. Yo lo creo. Amén. Y en ese propósito debemos estar en la iglesia. Amén. Así es que ore por ella y vamos a estar orando y vamos para el próximo domingo. O más bien creo que la hermana hizo talento para poder ayudarla. No sé si le hablaron, le quedaron haciendo la mano. Aporte, apoyo y vamos a seguir trabajando, amén.
estemos atentos para poder, participar como iglesia. Amén. Vamos a darle gracias a Dios y Dios bendiga a nuestro hermano Urieta, su esposa, y que siga el Señor obrando. Esto es lo que Dios quiere. ¿Quién dirá, heme aquí, envíame a mí? El Señor no lo rechaza. Amén. Así es de que póngase sobre sus pies. Vamos a agradecerle a Dios. Padre, te doy gracias por la vida, Señor, de mi hermano Urieta, su esposa, los planes que tú tienes para con ellos, Señor, sean aclarecidos, Padre, sean, Señor, dentro de tu propósito, Señor. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Oh, Padre, en esta hora yo te ruego, Padre Santo, que bendiga, Señor, a mi hermana Rosa, que ya está en México, Señor, y el Señor entusiasma, Señor, llévala a cabo en tus planes, en tus propósitos, Señor. Oh Señor, gracias, Señor, por este hermoso día que nos permitiste alabarte, adorarte, nos permitiste testificar, Señor, ofrendar, diezmar, nos permitiste oír tu bendita palabra, Señor. Oh Señor, en ti confiamos. No vamos de este lugar, mas no de tu presencia. Que la gracia y la participación de tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Oremos por la familia del ángel. Está el enfermito, gloria al Señor, estemos orando por los músicos. Bendiciones. ¿Hay talento afuera? Ok, hay talento allá afuera. Recuerden, la iglesia tiene que seguir trabajando. Y los tamales son para el día miércoles, así que vayan por ahí, vayan por hermana y apoyen para que Dios sea glorificado. Bendiciones.